Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica. Llevamos adelante estos videos con el propósito de compartirles información de carácter científico, de carácter médico, que tenga relevancia en relación con el COVID-19, con el SARS-CoV tipo 2, con esta pandemia y cuarentena que de una u otra manera a la gran mayoría de habitantes de este planeta nos afecta. Para ello, estamos transmitiendo estos videos que lo hacemos desde mediados de marzo, aunque en las últimas semanas la periodicidad en que los damos está un poquito dilatada por efectos netamente de ocupaciones. Sin embargo, por acá estamos. Siendo hoy día viernes 23 de octubre del 2020, la hora local en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, 20 horas 17 minutos, estamos dando inicio a este video pidiendo disculpas por la demora, el atraso. La verdad estaba un poquito complicada hoy y también de una u otra manera hacemos llegar lo que siempre hacemos llegar, que es nuestros saludos a las personas que están padeciendo algún problema en su salud, algún quebranto en su salud, ya sea por COVID-19 o cualquier otro tipo de causa. Y también enviamos un fuerte abrazo de solidaridad perdón, a todas las personas que lastimosamente han tenido que ver partir alguno de sus seres queridos, mucho más tratándose de COVID-19. Entendemos que bajo las circunstancias que vivimos, incluso estos actos como el poder despedir a alguien se vuelven un poco complicados. Así que de una u otra manera queremos que ese abrazo de solidaridad pueda hacer sentido a todas las personas que han tenido que ver partir a alguien. Vamos a dar inicio rápidamente, ya que estamos un poco atrasados y hay algunas cositas importantes que hay que tratar, sobre todo el tema de la segunda ola que se vive en Europa y que de una u otra manera puede ser el reflejo o puede ser lo que sería la presala de lo que podría ocurrir en el caso de Ecuador. El día de hoy nos dicen las autoridades de salud que solamente manejan parcialmente la información. Entendemos, al menos desde el punto de vista logarítmico, epidemiológico y matemático, que las cifras, que las cosas no concuerdan con la realidad que se vive, pero estas autoridades de salud nos dicen que al día de hoy tenemos ya 158.270 casos y hay lastimosamente 12.528 fallecidos reconocidos. Recuerden que esa cifra no se acerca mucho a la realidad. Probablemente la realidad estaremos en multiplicado por 4 o por 6, lo que nos mencionan allí significa que tenemos una cifra bastante importante. En el mundo ya estamos hablando que hay más de 42 millones de personas contagiadas reconocidas y más de 1.141.000 personas que han padecido bajo los estragos del COVID-19 y reconocidas. En virtud de ello, Estados Unidos, con más de 8.400.000, sigue siendo el primer país con la mayor cantidad de casos. Le sigue muy de cerca la India, con más de 7.700.000. Brasil, tercero, con más de 5.300.000. Son indiscutibles los tres países con mayor cantidad de casos. Se le acerca muy de lejos Rusia, con más de 1.400.000. Y a este grupo de los del millón, podríamos llamarle, se ha acercado, se encuentra Francia. Miren el repunte que ha tenido Francia en el quinto puesto con más de 1.000.000 de casos, igual que Argentina en sexto con más de 1.000.000, igual que España séptimo con más de 1.000.000. Se encuentra luego Colombia con acercándose al millón en puesto 8, Perú con más de 879.000 en el 9 y México en el puesto número 10 con más de 874.000. En esa relación que estamos manifestando, es interesante entender que hay países que han incrementado considerablemente su caso, como en el puesto 11 Reino Unido, Sudáfrica en el 12, Irán en el puesto número 13, Chile se mantiene en el 14 con 498.000. En el 15 se encuentra Italia, que también está incrementando sus casos, Irak en el puesto 17 y Alemania, que hasta hace mucho tiempo se encontraba en el puesto número 22, ahora está en el puesto 18. Bangladesh en el 19, Indonesia en el 20. Filipinas en el 21, Turquía en el 22, Arabia Saudita en el 23, Ucrania en el 24, Pakistán en el 25, Israel en el 26, Holanda en el 27, Bélgica en el 28, Chechenia en el 29, Polonia en el 30, Canadá en el 31, Rumania en el 32, Marruecos en el 33, Ecuador está en el puesto 34,
Nepal en el puesto 35, Bolivia en el 36, Qatar en el 37, Panamá en el puesto 38, República Dominicana en el 39 y Emiratos Árabes en el 40. De aquí viene un grueso de países, en puesto 41 Kuwait, 42 Portugal, Omán en el puesto 43, Suecia en el 44, Kazajistán en el 45, Egipto en el 46, Guatemala en el 47, Suiza en el 48, Costa Rica el 49 y Japón en el 50. Miren ustedes que incluso Etiopía, Honduras y Bielorrusia tienen mayor cantidad de casos que China, en la cual ya está en el puesto 54. Interesante esto porque de una u otra manera tenemos que entender que lo que ha pasado en China ha sido un control completo del problema como tal. Y eso hay que ponderarlo, porque siguiendo las observaciones y los ejemplos de los países que han hecho de mejor manera las cosas, podría funcionar acá. Lastimosamente tenemos un gobierno que, aparte de mediocre, negligente y corrupto, también es muy limitado en sus capacidades, tanto la gente que dirige la parte ministerial en la cuanto de salud como las personas que están más arriba. Así que eso es lamentable por nuestro país. Cuando Estados Unidos ya superaron los más de 8.400.000 afectados, ya tienen más de 223.866 fallecidos. Miren que las cifras que manejó Trump en el mes de febrero-marzo han quedado muy cortas recién al mes de octubre. Si ustedes pudieran ver, si les da curiosidad, los comentarios, las observaciones que hacía Trump en el mes de marzo, se van a dar cuenta que siempre estuvo errado. La India tiene ya 117.306 personas fallecidas. Brasil, con más de 5 millones, tiene 155.900. Rusia, con 1.471.000, tiene 25.353. Argentina tiene 1.069.000, tiene 28.368. Lo de Argentina, que estaba siendo un ejemplo, ya es lamentable por el número de casos que están teniendo. España, con más de 1 millón, tiene 34.752. Colombia, acercándose al millón, ya tiene 29.802. Perú, con 879.000, tiene 33.984. México, con 874.000, tiene 87.715. Chile, con alrededor de medio millón, tiene 13.844. Nosotros, que en teoría tenemos 158.000, tenemos 12.528 fallecidos. En teoría, recuerden que estas cifras que entrega el gobierno son completamente irreales, sobre todo comparándolo con lo que dice el registro civil. Bolivia, con más de 140.000, tiene 8.584. Luego tenemos países como Panamá, República Dominicana, que están alrededor de entre 2.100 a 2.600 fallecidos. Paraguay con 1.262, Costa Rica con 1.265, Venezuela con 759 fallecidos, y estaría acá Nicaragua con 154, Cuba con 128 y Uruguay con 53 personas fallecidas, entre los países que han tenido la menor repercusión en cuanto al número de fallecidos. Ojo, en ningún momento nadie puede, en su sano juicio, negar que, sin lugar a dudas, lo que es la pandemia de COVID-19 motiva que los servicios de salud se saturen y que de una u otra forma la posibilidad de morir por COVID-19 sea bastante palpable, sea bastante evidente. Sin embargo, hay países y países. Hay países que las cosas lo han hecho dentro de todo bien, y eso vemos en el caso de la letalidad, que es el número de personas que fallecen, en este caso por COVID-19, en relación al número de pacientes que están infectados. Y para ello hay estadísticas. Entonces, hay países que tienen una letalidad menor al 1%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 pacientes que se contagien, uno o probablemente de cada 1.000, una cifra de 6, 8 o 10 pudieran llegar a fallecer. En Ecuador, de cada 100 pacientes que se contagien entre marzo y mayo, se llegaban a morir hasta 18, oficialmente. Ahora estamos alrededor de 10%, que es una cifra bastante alta. Es más, el promedio en la mayoría de países estamos hablando que está alrededor de entre un 3 a 5%. Nosotros tenemos cifras que son entre el doble al triple del promedio mundial. Entonces, solo ratifica aquello de la pésima forma de gestionar y de manejar el tema de la pandemia.
por parte del gobierno. O sea, no exculpamos, ¿sí?, a los tres componentes importantes que controlan todo esto, que es el público general, el pueblo, que somos todos nosotros, luego los gobiernos regionales, locales, y luego el gobierno central. O sea, los tres forman o hacen un solo equipo para tratar de disminuir el número de casos que lleguen a tener un desenlace final, o sea, lleguen a morir. Sin embargo, en este caso, que puede ser que inicialmente la población no se haya, inicialmente y en los últimos días, por si acaso, la población no haya sujetado las normas. Sin embargo, también es imposible no reconocer todo lo pésimo que ha ocurrido en parte del gobierno. Y tanto es así que incluso en el tema de vacunas, de verdad que ya es bastante hasta lamentable, por no decirlo de otra manera, ¿sí?, porque es la realidad de lo que está ocurriendo. Hasta en el tema de vacunas, el gobierno no es claro con el tema. El ministro de Gobierno, el ministro de Salud, el día de ayer manifestaron que supuestamente nosotros íbamos a tener el acceso a 4 millones de vacunas. Que bueno, si es que fuera real, si fuera verdad, creo que deberíamos estar tranquilos. Pero nuevamente yo les recuerdo qué pasó cuando la ministra anterior, la ex ministra de Salud, apellido Andramuño, días antes de terminar el ministerio, ella había ofrecido que iban a llegar 2 millones de pruebas para hacer testeo. Y luego el nuevo ministro dijo que no, que iban a ser 200.000, que iban a llegar en poquitos días. Y recién ahora, en el mes de octubre, para que tengan la idea clarísima, recién ahora, al mes de octubre, luego de que ellos lo ofrecieron por el mes de marzo, tenemos que se han realizado exactamente, ya les voy a decir para no hablar elucubrando, ¿sí?, exactamente al día de hoy, vemos que la cantidad de pruebas que se han realizado, cuando nos ofrecieron al menos tener la posibilidad de eso, se han realizado 514.857 pruebas. Al día de hoy en Ecuador se han realizado 500.000 de pruebas. Recuerden, la ministra de Salud que salió, ella ofreció que iban a llegar 2 millones en pocos días. Y luego el otro ministro, que está en funciones actuales, pero como que no estuviera porque la verdad no representa absolutamente nada, dijo que ya íbamos a adquirir 200.000 pruebas en pocos días. Entonces, eso fue marzo. Recién a octubre estamos teniendo 514.000 pruebas. Vean la deficiencia. Ahora nos dicen que vamos a tener 4 millones de vacunas, sobre todo de AstraZeneca laboratorio, ¿sí?, y esperando que terminen los estudios. Eso me parece algo bastante irreal, mientras con la experiencia que ya tenemos, con tantos engaños y mentiras que nos han entregado este gobierno y todas las personas que se manejan en los ministerios, sabemos que aunque digan que mañana están las 4 millones de vacunas, aunque digan que van a venir 10 millones o lo que sea, la verdad que muchas personas no creamos en eso. Y hay que exigirle al gobierno que sea más, que acelere el paso, porque Ecuador es uno de los países que ni siquiera está teniendo a nivel sudamericano la posibilidad de que algunas de las vacunas que hay en el mundo, que ya estamos hablando de cercano a una decena, pueda ser probada con voluntarios en el país. En Colombia lo hacen, en Chile lo hacen, en Venezuela lo hacen, en Paraguay lo hacen, en Brasil lo hacen, ¿sí?, en Uruguay lo están por hacer, en Argentina lo están haciendo hace mucho rato, y en Perú tengo entendido que ya también están delineando todo. Y solo acá en el Ecuador apenas una universidad privada está intentando hacer algo con 20.000 pacientes voluntarios. Es muy poco, la verdad es muy poco. Todo como se ha manejado acá es muy poco. Y en virtud de eso de las vacunas, miren cómo son las cosas. Ecuador queriendo firmar un convenio, sobre todo con AstraZeneca y con Johnson Johnson, y Perú acaba de decidir el día de ayer no firmar un acuerdo con AstraZeneca para la compra de vacunas por falta de información. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. Y como yo les digo, a mí no me interesa mayormente de dónde venga la vacuna, pero este país debería al menos concretar 3 laboratorios diferentes, de diferentes países, la compra de vacunas. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero entre las más importantes es la cantidad de vacunas que se van a necesitar. Va a ser que de pronto, si nosotros nos ubicamos con un solo laboratorio, podría estar sobresaturado o sea, la demanda podría ser tan alta que va a sobresaturar a la oferta que ellos tengan. Y de una otra manera vamos a estar carentes, aunque la pagáramos, ¿sí? Segundo, al que un solo laboratorio podamos estar circunscrito,
y de pronto aparecieran que existe algún tipo de evento, nosotros estamos incluidos en un solo grupo, en un solo laboratorio. Diferente fuera que pasen 3, 4 laboratorios que podemos tener incluso la posibilidad de manejar de mejor manera cualquier tipo de cosa que ocurriera. Y finalmente una cuestión de costo, ¿no? Si usted solo depende de un proveedor, sabe que está sujeto a lo que el proveedor considere que vale el producto de él, y de una otra manera eso hace que la situación sea bastante complicada. Así que las decisiones que está tomando el gobierno mediante el Ministerio de Salud no me parecen acertadas para nada, y tienen un pequeño tinte de mentira. Así que por donde se lo mire, la verdad, este tipo de decisiones más tienden a sonar en este momento como una campaña publicitaria de tipo política que otra cosa, que una realidad. Entonces eso es lo que tenemos que mirar. Bueno, eso en Perú, que no ha firmado el convenio, y era importante al menos comentarlo. Y con todo esto que ha pasado últimamente con lo del COVID y todo, hay que dejar en claro algo. Lo que está viviendo ahora Europa se llama una segunda ola. Hay una característica interesante de lo que está ocurriendo, que antes con el mismo número de pacientes que se contagiaban, la cantidad de personas que fallecían era considerablemente mayor a lo que están falleciendo ahora, ¿sí? Eso significa que hay menos letalidad. ¿Y por qué hay menos letalidad? Pues es muy sencillo, porque ahora, ¿sí?, nosotros sabemos cómo manejar el COVID de mejor forma. Tenemos mayor cantidad de elementos terapéuticos y sabemos en qué momento determinado poder utilizar obviamente el adecuado medicamento, la terapéutica precisa. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la letalidad haya disminuido. Sin embargo, se sigue muriendo gente. Eso hay que dejarlo muy claro. Las personas siguen falleciendo. Tenemos que cuidarnos, porque intentar pensar que el gobierno, al menos acá en Ecuador, lo vaya a hacer, es estar muy alejado. En ese sentido, lo que está ocurriendo en Francia, en España, en Italia, en Alemania, es solamente un aviso de lo que podría ocurrir en Ecuador. Si ustedes trasladan su memoria y piensan un poquito en marzo de este año, van a recordar claramente cuando Europa estaba viviendo un desastre. Acuérdense que empezó al norte de Italia, ¿sí?, y cómo se vivió un desastre y nosotros mirábamos tan lejanos todo ello, pensando en algún momento que se trataba de prácticamente otro planeta, porque creíamos que estábamos lejos de ese problema. Y miren cómo en el transcurso de semanitas el problema se vino a instalar acá en nuestro país. Es más, Ecuador fue uno de los primeros países en presentar estos cuadros dantescos, estos cuadros que tenían una característica infernal de ver cómo la gente se moría y estaba en la calle, en las casas, etc. O sea, llegamos a eso grosero. Ahora miremos nuevamente nuestros ojos a Europa y veamos cómo Europa está atravesando en este momento una segunda ola en el número de casos. Ya Francia comenzó a restringir movilidad a 49 millones de personas. España está empezando nuevamente a poner un estado de alarma por el COVID descontrolado que están viviendo la mayoría de regiones y ciudades en España. Alemania también está levantando las armas e Italia, que dentro de todo fue el país que más sufrió inicialmente, ahora Italia al menos está tomando conciencia y también, a pesar de que tiene un número incrementado de casos, pero lo está intentando tomar con la experiencia ya precisada de una mejor forma. Entonces, esta situación, al menos que tiene que ver con España, por el artículo que estoy leyendo, ¿sí?, hace que debamos mirar con atención, mucha atención a lo que ocurre allá. Y Ecuador, con todo lo que estamos viendo, porque recuerden qué es lo que ha ocurrido últimamente, que comienzan a relajar comienzan a relajar todo, y si usted mira en las ciudades donde usted habita, se va a dar cuenta que hay gente desaprensiva, hay gente indolente e inconsciente que ya anda en las calles sin mascarillas. O sea, no cabe en la mente que todavía viviendo en pandemia, independiente de que se haya infectado o no, o sea, eso es secundario. Pero la mascarilla ahorita es una señal de respeto y de consideración al vecino, al hermano, al contiguo, al que está al lado suyo. Entonces, el hecho de que nosotros veamos en nuestras ciudades personas desaprensivas que no utilicen mascarillas, ¿sí? Aquí en Puerto Viejo la verdad que no es tanta la gente, pero en otras ciudades de Manabí he visto reportes de que es bastante considerable.
No sé cómo está la cosa en Quito, en Guayaquil también el número de gente que anda sin mascarilla en los centros comerciales es de terror. Y todo esto va a llevar a que vayamos a sufrir una segunda ola. ¿Cuál es el problema que un país como Ecuador sufra una segunda ola? En este país, si usted no entra en razón, acá al sector de salud le ofrecieron que iba a trabajar en pandemia, que ellos se iban a quedar. Pues bueno, en estas semanas han despedido gente del sector salud. O sea, si antes estábamos mal en el sector salud, antes de que inicie la pandemia, porque ya habían despedido a mucha gente, ahora estamos peor, porque están despidiendo en plena pandemia. O sea, son los absurdos de el peor gobierno de la historia. Obviamente que Lenin hace rato que no es presidente, el que toma las decisiones, pero la persona que está tomando las decisiones, ¿sí?, lo está haciendo de una forma espantosa, ¿sí?, de una forma que solo uno puede entender, que tenga un placer malsano de ver el sufrimiento ajeno y ver cómo muere gente, porque no hay otra explicación. Entonces, si usted llega a contagiarse o su grupo, su familia llega a contagiarse y necesita un centro hospitalario y estamos saturados, no va a existir. Probablemente quien la atienda, ¿sí?, probablemente ni siquiera va a existir la posibilidad de que entre por la saturación misma. Y luego, a pesar de que ahorita sepamos la mejor forma de manejarlo, lo podemos llevar la terapéutica de mejor manera en cuanto a la infección, pero si no hay suficiente cantidad de medicamentos, por mucho que lo sepamos, usted puede tranquilamente llegar a ser un paciente de moderado a grave o severo y que incluso podría necesitar un servicio de terapia intensiva. Así que hay que ver todas las situaciones que están ocurriendo. Hoy día, solamente ya para ir hablando de un artículo, y la verdad, porque han escrito algunas cosas y me gustaría interactuar. No, mejor interactuemos y ahí seguimos con lo del artículo, para no perder el hilo, ¿no? Vamos a saludar a las personas que se han podido conectar: Monserrate Vélez, José Luis Intriago, Ángela Paula Bermeo Bravo, Diomari Mor, Lucero Marcela Vargas Astete, Javier Patrón Anchundia, Patrick Mieli, Noemí Cordero, Denise Santos, Gladys Pinargote Zambrano, Mariuxi Mendoza Mallea, Alberto Carreño, Luis Ortiz Vélez, Carol Muñoz López, Lucero Marcela Vargas, José Cuevas, Noé García, Diana Mera, Brigitte Macías, Tatiana de Salas. Ella dice: buenas noches, recién me conecto. ¿Qué hay de cierto de que existe la posibilidad de que un rebrote de este virus en diciembre? La verdad que el rebrote en Europa ya lo están viviendo ahora. Nosotros, siguiendo esta situación de eventos, tranquilamente podríamos tener un rebrote desde la segunda semana de noviembre hasta finales de noviembre. Así que no necesariamente tendría que ser en diciembre. Esperemos que no ocurra, esperemos que la gente siga siendo un poco consciente. Y, por ejemplo, entendemos lo que es vivir 6 meses en cuarentena, porque todos lo hemos padecido, pero hay mucha gente desesperada que quiere ir a los cementerios. Y la verdad, sobre todo los cementerios que son públicos, los cementerios municipales o los cementerios estatales, de una u otra manera, son los que más personas tienen hacinadas en pocos espacios y que de una u otra manera obligaría que las personas que vayan allá tendrían que interactuar mucho. Lo que más hay que prevenir ahora es ir a los lugares donde se concentren una gran cantidad de gente, porque incluso ya se está demostrando que hay un contagio por aerosol. ¿Qué significa? Que si usted está en un lugar cerrado con muchas personas y uno de ellos está contagiado y no tiene las medidas de protección adecuadas, sirve de un espécimen para poder contagiar a mucha gente. Así que hay que evitar los lugares donde concentran muchas personas. Y respondiendo nuevamente a Tatiana de Salas, esperemos que no se dé un segundo rebrote, una segunda ola como tal, pero por lo que estamos viendo que está ocurriendo en Guayas, en Pichincha, en Manabí, en Esmeraldas, sí, es probable que desde la segunda semana de noviembre en adelante pudiéramos estar viviendo aquello. Hay que tener conciencia en eso. El doctor Juan Elías Chanalata manda saludos cordiales y agradece estar conectado. Cata Cornejo Sonido, Jimena Pulido, Tatiana Salas me dice: exacto, les importa nada usar mascarilla. Sí, es verdad. Me imagino al comentario que hago que hay mucha gente que para ellos prácticamente se terminó la pandemia y están viviendo en un mundo fantasioso donde creen que todo esto ha terminado. Yo les digo, y me he ratificado con esto, al menos hay que pensar mentalmente que hasta febrero del 2021 vamos a estar conviviendo de esta manera. ¿Sí? Si este gobierno fuera un poquito más capaz, si fuera
un tantito más capaz, ya en este momento deberíamos tener los estudios de tercera fase de algunas vacunas, de AstraZeneca, de la vacuna rusa, la Sputnik 5, al menos 2 vacunas chinas, y tener ya en fase de estudios como bajito a 200.000 personas. Si es que tuviera un pequeño ápice de conciencia, de lógica y de inteligencia. Pero yo creo que lo que les falta de esto les sobra en corrupción, en negligencia y en estupidez. Entonces no estamos en esa situación. Así que yo la verdad como médico me siento frustrado de ver cómo se maneja tan pésimamente la salud en este país con este gobierno. Sí, y miren que cambiamos de autoridad. Y una autoridad que tenía un membrete bastante importante, bastante pesado por decirlo de alguna manera. Y la verdad que no sirvió para nada. ¿Sí? Jimena Pulido Arias nos dice: bendiciones, bendiciones, que de cierto hay que hay nuevo rebrote. Siempre el autocuidado es el que nos debe interesar. Hay mucha gente indolente que no se cuida, contagia a los demás. Es muy cierto lo que usted dice. A ver, un segundo rebrote como en Europa, en este momento acá en Ecuador no lo tenemos. Pero, o sea, segundo rebrote significa que el número de casos que suben en un solo día es considerable. Es más, para que tengan una idea, solo en España, en el transcurso de la semana, han tenido un día que ha superado la mayor tasa de contagio de toda la época que se ha vivido en COVID-19. Eso es un rebrote. Entonces, ahora en Ecuador no hemos tenido como tal un rebrote. Pero tampoco es que nosotros estamos bien, porque las cifras de Ecuador siguen subiendo. No están acentuadas, pero siguen subiendo. Lo que pasa es que el gobierno y los medios de comunicación nos creen una falsa expectativa de que estamos bien, porque no se habla mucho del tema, porque lo minimizan, porque comienzan a hablar de otras cosas, porque están centrados solamente en la cuestión política, ¿sí? A favor o en contra, y entonces eso está causando de que el ciudadano común considere que ya está superando el problema y baje la guardia. Usted baja la guardia y automáticamente aumenta la posibilidad de contagiarse. Es lo que tenemos que prevenir, ¿sí? Muy bien. Acá Israel Bravo Sabando también se ha unido, Carlos Cedeño, Livia Rosa, Armando Rodríguez Alvarado. ¿Tenemos ya un protocolo eficaz? Claro que hay protocolos eficaces. Ya los protocolos eficaces creo que ya de memoria se lo sabe cada uno. Lo que ha funcionado a muchas familias que han estado viviendo y sufriendo la pandemia y la cuarentena, significa que de una u otra forma sí ha funcionado. Entonces, la situación de tener cuidado con el distanciamiento social, el lavado de manos continuo, la utilización de mascarilla, por supuesto que ha funcionado. De ahí protocolos de otro tipo que deberían estar a cargo, sobre todo del Ministerio de Salud Pública, están muchas veces escritos en letra muerta. Y como vemos que hay un ministerio pero no es el ministerio como tal, porque cuando uno habla del ministerio estamos hablando de muchos funcionarios que están detrás del ministerio, estamos hablando de las personas que toman las decisiones. O sea, cuando yo me refiero al ministerio, me refiero a las personas que toman decisiones, ministros, probablemente viceministros de ahí, porque el resto de gente tiene que seguir políticas de salud y dejarse llevar por lo que digan, no digan, hagan, no hagan, quieran hacer o no quieran hacer estas autoridades. Entonces, cuando hablamos de la negligencia del Ministerio de Salud, nos estamos refiriendo a las autoridades que están en este momento desempeñando ese cargo y a las cuales nos hemos dado cuenta que el mismo les ha quedado exageradamente grande. Muy bien, para ir terminando, un artículo que sale acá sobre el COVID-19 crónico y cuáles son los factores que la hacen más probable. Hay que tomar en cuenta que la edad avanzada y la manifestación de una amplia gama de síntomas iniciales aumentan el riesgo de padecer COVID de larga duración, según algunos científicos. Se estima que 1 de cada 20 personas permanece enferma durante por lo menos 8 semanas. Esta investigación fue realizada por el King's College de Londres, que también mostró que ser mujer, tener sobrepeso y sufrir de asma aumenta el riesgo. En este caso, el propósito del estudio es poder desarrollar un sistema que advierta sobre pacientes que podrían necesitar cuidados adicionales o beneficiarse de tratamientos tempranos. ¿Qué eleva el riesgo? El tema que más de 5 síntomas diferentes durante la primera semana fue uno de los factores de riesgo clave. El COVID-19 es una simple tos y el virus que la causa puede afectar los órganos. El COVID-19 es más que una simple tos y el virus que la causa puede afectar órganos en todo el cuerpo. El riesgo también aumenta con la edad, que ya lo sabemos, sobre todo mayores de 50 años, y
y últimamente en mujeres que padezcan de cierto tipo de enfermedades. Entonces, esta situación hay que tenerlo muy claro porque 1 de cada 7 personas se enferma durante al menos 4 semanas. 1 de cada 20 personas permanece enferma al menos 8 semanas y 1 de cada 45 personas permanece enferma al menos 12 semanas. O sea que el grueso de la gente tiene síntomas de al menos 4 semanas. Y de los pacientes que yo he valorado y han tenido COVID de leve a moderado, aún así siendo leve a moderado, muchos de ellos pasando el evento tienen una fatiga y si quieren hacer una actividad física se les restringe mucho la respiración. O sea, no es que uno quede bien al 100% inicialmente. Y algunos de ellos, muchos de ellos, van a tener que tener controles con algunas especialidades por la probable secuela que pudiera tener, sobre todo en los casos severos o graves, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Para mí siempre es grato poderlos observar acá. La verdad que estaba un poquito desconectado, a pesar de que estoy de vacaciones de la universidad, pero otras obligaciones de carácter profesional me hacen complicar los días. Créanme que salgo de una para entrar a otra y bueno, eso ha complicado un poquito que podamos estar acá. Pero siempre existe la opción. Es más, hoy día casi que no hago el video, por eso llegué tarde. Si ustedes se dieron, bueno, obviamente que se habrán dado cuenta. Y para mí es agradable poder estar acá. Nos escribe Andrea Escobar Barberán, manda saludos y que nos manda, muchas gracias, saludos por allá. Tatiana de Salas dice, ¿qué es lo que está pasando en el seguro de los cédicos de Guayaquil? A ver, en el seguro de cédicos de Guayaquil, bueno, para mí de pronto ha habido errores tanto en mantenimiento como en el control de los métodos de disexia y se ha desatado una infección por una bacteria, ¿sí? Que a veces no es tan extraño aquello. Lo que pasa es que alguna gente que tenía COVID sumado con esta infección, que de por sí podría ser mortal, ¿sí? Aumentó la mortalidad del paciente y llegaron a tener complicaciones de esto. Entonces, todo es una sumatoria de eventos de lo que está ocurriendo. O sea, lo de las bacterias que han determinado en el hospital se suma probablemente a una deficiente cantidad de atención en cuanto al área de mantenimiento, ¿sí? El área de control de calidad, etcétera, y esto generó aquello. Entonces, un hospital que atraviese por eso va a ser un momento crítico, más ahora que tenemos pacientes con COVID. Entonces, ya con la infección de la bacteria no podemos decir si el COVID fue el causante del fallecimiento o fue la bacteria la causante del fallecimiento, pero de que la relación existe considerablemente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Esperemos que se tomen los correctivos, aunque lastimosamente cuando pasan este tipo de desgracias, lo único que ocurre es que la muerte de alguien o de algunas personas es la que genera una respuesta por parte de las autoridades, que es lo lamentable. Entonces, aquí hay actos de negligencia, hay actos que de una u otra manera tienen que estudiarse, tienen que valorarse bien, porque incluso podría tocar un tema legal. Así que yo ya no me meto a hablar mucho de ello, porque solamente conozco lo que conoce todo el mundo, ¿no? De pronto habrán otras implicancias, otras consideraciones, pero la realidad de las cosas es que sí es una situación bastante crítica. Esperemos que ya se haya subsanado. Muy bien, dicho esto, agradecemos siempre la posibilidad de que puedan estarse conectando. Para mí es bastante interesante que lo hagan, bastante motivante. De mi parte, no queda más que agradecerles que puedan haber estado por acá. Si Dios lo permite, el día domingo a 20 horas podríamos estar acá. Ya no lo garantizo porque como hemos estado medio complicados, pero vamos a hacer todo el esfuerzo humano posible para estar por acá. Cuídense mucho, un resto de la noche de viernes excelente, que lo pasen bien y ojalá que puedan relajarse en casa dentro de lo posible. Sabemos que muchas personas están sin trabajo, están con limitaciones económicas, limitaciones alimentarias, que es lamentable. Y bueno, como siempre hemos dicho acá, si usted está, que tiene un poquito más que el resto de personas, poderle dar una mano, sobre todo en alimentos, a alguien cercano, es el mejor momento para hacerlo, ¿sí? Si está en sus posibilidades, porque ojo, todos entendemos que estamos viviendo un infierno. Los únicos que ganan ahora son los grandes supermercados y los bancos que nunca dejaron de ganar.
los bancos que nunca perdonaron de cobrar, los bancos que siempre comenzaron a seguir cobrando los intereses que siempre cobraban. Esta banca chulquera que tenemos y que ha sido un desastre, que no ha sido nada solidaria y que ellos creen que no existe pandemia en el mundo y que nos tienen a todos tragados, nos tienen estresados con las llamadas que hacen, ¿sí? Porque mucha gente no tiene empleo, no saben qué hacer. Sí, entonces estos banqueros son los únicos miserables que no se prestan ahí. Pero si usted, que probablemente no sea banquero, porque es un grupo muy selecto de personas, y si puede ser solidario, este es el mejor momento para que lo sea. Cuídense mucho, que si no nos cuidamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Este gobierno de miseria, traición, corrupción y engaño, ¿sí? Lo único que va a procurar es hacerle más daño de lo que ya nos ha hecho. Así que ahora nos toca cuidarnos a nosotros. Cuídense mucho y si Dios lo permite, el día domingo estaremos por acá. Bendiciones para los creyentes y las mejores vibras para todos ustedes. Cuídense mucho y chao, chao.